Bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. En este programa continuaremos con la campaña del voto informado y el proceso electoral de gobiernos regionales y municipales. El presidente de la República convocó a elecciones regionales y municipales a nivel nacional para el domingo 3 de octubre. De esta manera, el jefe de Estado dio cumplimiento a la Constitución Política de Perú, la cual establece en su artículo 118, inciso 5, que corresponde al presidente de la República convocar elecciones para alcaldes y regidores y demás funcionarios que señale la ley. Las elecciones se regirán por lo dispuesto en la Constitución Política del Perú, en la ley número 26864, Ley de Elecciones Municipales, y en la ley número 27683, Ley de Elecciones Regionales. Bien amigos, así empieza una nueva edición de Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación, nuestros titulares. El doctor Giancarlo Cresci nos comenta la jurisprudencia constitucional sobre la relación del Tribunal Constitucional y el Jurado Nacional de Elecciones. Tendremos un interesante panel con los doctores Ángel Delgado Silva y Martín de Acevedo García sobre las elecciones regionales y municipales. Presentamos un video producido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales OMPE sobre el proceso electoral del 3 de octubre. En nuestra entrevista central, el doctor Francisco Morales Sarabia entrevista a la doctora Magdalena Chu, jefa de la OMPE. Bien amigos, a continuación el desarrollo de la información. El doctor Giancarlo Cresci comenta la jurisprudencia constitucional respecto de la relación del Tribunal Constitucional y el Jurado Nacional de Elecciones. Estando a puertas de un próximo proceso electoral regional en octubre próximo y estando también en una época preelectoral en el año 2011 para las elecciones presidenciales, en esta oportunidad quisiéramos hacer una breve reseña de los pronunciamientos que ha emitido el Tribunal Constitucional en materia de control constitucional de las resoluciones que emita el Jurado Nacional de Elecciones. Aun cuando el Código Procesal Constitucional entró en vigencia en diciembre del año 2004 y dicho cuerpo normativo establecía en determinados supuestos la posibilidad de someter a revisión judicial las decisiones de dicho órgano constitucional, ya desde el año 2001 y 2002 el tribunal había emitido una serie de pronunciamientos sobre la materia. El primero de ellos fue emitido en el año 2003 y es el caso Espino Espino, donde por primera vez el tribunal sentó las bases de lo que sería con posterioridad su línea jurisprudencial sobre la materia. El segundo de los casos fue emitido en el año 2005, que es el caso Lizana Puelles, y que incluso generó por parte del tribunal el establecimiento de un precedente vinculante. Y el tercero de los casos emblemáticos sobre esta materia fue el caso Castillo Chirinos, emitido en el año 2006. El asunto en realidad es sumamente claro, aunque en un principio parecería que era sumamente complejo. Desde el punto de vista del Jurado Nacional de Elecciones, ellos se apegaban a una lectura literal de los artículos 142 y 181 de la Constitución. Estos dispositivos prevén que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones no pueden ser revisadas en sede judicial. Sin embargo, la propia Constitución establece en el artículo 200, inciso 2, que ante la posibilidad de que una persona se vea afectada en sus derechos, pueda plantear una demanda de amparo para obtener una reparación de estos. En ese sentido, lo que había era una aparente contradicción, pues mientras por un lado la Constitución misma me establecía que no podía revisar judicialmente estas decisiones, por otro lado la propia Constitución también establecía la posibilidad de que yo pueda cuestionar judicialmente estas decisiones, ¿no? Entonces, esta aparente contradicción fue resuelta por el tribunal en los pronunciamientos a los que antes he hecho referencia y estableció con claridad que no podía negarse el acceso a la justicia a cualquier persona que eventualmente se pueda ver afectada en sus derechos. Esta era una interpretación conjunta de ambas disposiciones y en ese sentido el tribunal estableció con absoluta claridad que es legítimo que una persona pueda plantear una demanda de amparo. Si bien es cierto, como los procesos electorales van precluyendo de acuerdo a las etapas y en ese sentido ya no es posible reponer las cosas al estado anterior, dado que se presenta una situación de irreparabilidad, sin embargo el tribunal ha estado haciendo uso de la facultad que le confiere el segundo párrafo del artículo 1 del Código Procesal Constitucional, en tanto un pronunciamiento estimatorio
no supondrá reponer las cosas al estado anterior, porque eso ya es materialmente imposible, pero sí servirá como un mandato hacia la autoridad electoral a efectos de que no vuelva a incurrir en el futuro en tales comportamientos. El doctor Francisco Morales Arabia dialoga con los doctores Ángel Delgado Silva y Martín de Acevedo García sobre el próximo proceso electoral regional y municipal. En esta edición del programa Tus Derechos continuaremos con nuestra campaña El Voto Informado. Para ello contamos con los doctores Ángel Delgado Silva y con el doctor Martín de Acevedo García. Con ellos dialogaremos sobre el próximo proceso electoral municipal y regional. Doctor Ángel Delgado Silva, un primer aspecto que quisiéramos conocer es ¿cuál es la importancia de que el Perú viva hoy en un proceso de regionalización? ¿Qué hacen los gobiernos regionales? ¿Qué potencialidad tienen los gobiernos regionales? ¿Es importante profundizar este proceso de regionalización? Por supuesto que sí. Toda vez que el Perú, desde que vino a la vida independiente, optó por un modelo unitario y centralista, por un lado, y por otro, las tendencias económicas hicieron que la riqueza y el poder, la administración y la cultura se concentraran en la capital en detrimento del Perú profundo, de las provincias. En consecuencia, hay un clamor histórico de las provincias que Basadre llamó la rebelión de las provincias en su oportunidad y que lleva a que éstas reclamen un sitio para participar en la toma de decisiones a nivel nacional. Por lo tanto, la regionalización como un instrumento de la descentralización es un mecanismo fundamental para alcanzar un Perú descentralizado. O sea, debemos apostar como sociedad y como país por la regionalización. Claro, con todas las dificultades que entraña, porque ningún proceso de este tipo en el mundo se ha llevado sin contratiempos, acusa problemas, fallas por la inexperiencia, por la yuxtaposición, pero por encima de todas las falencias que puede tener, se trata de una reforma institucional histórica de alcance estructural que además debe permitir que el Estado peruano se ayorne y se reforme con miras a tener un rol gravitante en el país en un escenario mundial ya en pleno siglo XXI. En el anterior programa nosotros nos referimos al referéndum, o sea, este proceso electoral del 3 de octubre tendrá que ver con las elecciones regionales, municipales y el referéndum. Y en este proceso de regiones, ¿qué innovaciones, qué cambios han habido en relación al anterior proceso? Las más importantes son aquellas que están permitiendo que, como te comentaba, que si ninguna candidatura pasa el 30%, tiene que haber una segunda vuelta entre las dos principales. La otra es que si los partidos políticos o movimientos regionales, en este caso, no superan la valla del 5%, desaparecen también, porque no estaba permitido eso para las regionales, sino solamente para las municipales. Lo otro es que los consejeros están sometidos a democracia interna para que puedan conformar la lista conjuntamente con el presidente y el vicepresidente, y para ello la ley ha establecido 3 modalidades, ¿no? O son elegidas hacia adentro por sus militantes, o son elegidas por reelección abierta de todos los militantes y simpatizantes que puedan haber en la región, o son elegidos también a través de la otra metodología, que es la que mayormente se ha seguido, por delegaturas en cada una de las provincias, que representa a su vez a una densidad demográfica. Es decir, ahora existirá un gabinete prácticamente, ¿no? Un presidente regional con su vicepresidente y su grupo de consejeros. Es el consejero, que además es una suerte de asamblea que cumple un rol normativo y fiscalizador. Es el equivalente al Congreso de la República, con las características propias del caso, toda vez que en un Estado descentralizado la potestad legislativa, antes concentrada en el Parlamento Nacional, se descentraliza y son otras instancias, otras asambleas que tienen capacidad de representar espacios no nacionales, sino espacios subnacionales, para usar un poco la redundancia, locales o regionales, tienen capacidad de dictar normas que tienen rango y fuerza de ley. Este es el hecho más importante en la traducción jurídica del proceso descentralista, ¿no? Claro, es decir, o sea, está el presidente regional con su vicepresidente gobernando y los consejeros regionales legislando y fiscalizando. Así es, que es el poder legislativo que equivale al Consejo Municipal en el ámbito municipal, ¿no? Un aspecto importante, porque este programa se ve a nivel nacional, es que las elecciones regionales tienen mayor trascendencia en el ámbito de todas las regiones, con excepción de Lima.
ocurre que en Lima lo que se elige es solamente al alcalde metropolitano. Claro. Pero también él tiene algunas competencias regionales. Bueno, en primer lugar habría que decir que Lima, como departamento, ha sido dividido en dos distritos electorales completamente diferentes. La provincia de Lima, capital de la República, tiene un régimen especial de municipalidad metropolitana, así lo consigna la Constitución Política del Estado, y la ley de bases de descentralización establece que en lo que le compete, en lo que es su naturaleza, el municipio de Lima asume funciones regionales que, repito, sean acordes con su naturaleza básicamente de municipio urbano. Pero también existe en el resto del departamento, en las 8 provincias restantes, fuera de la provincia de Lima, un proceso de elecciones regionales para formar lo que se llama la región Lima, que corresponde al departamento de Lima, excluyendo la capital de la República, que es la provincia de Lima. Claro, o sea, en la región Lima tenemos el gobierno regional, que es para Lima provincias, como se le denomina, y la capital metropolitana, que tiene al alcalde. Solamente tiene un régimen municipal, pero el régimen municipal está abierto a recepcionar las funciones regionales que le sean afín a su naturaleza. Para cerrar esta parte de los gobiernos regionales, yo quisiera ver su opinión, la opinión de ustedes, en relación a los liderazgos regionales que se van construyendo. O sea, correcto, en los países descentralizados, en los estados federales, por ejemplo, tenemos recordemos el caso de Bill Clinton. Él fue gobernador del estado de Arkansas durante 12 años o 14 años y luego tentó la presidencia, ¿no? O sea, los gobiernos regionales también forman liderazgos de gobierno, claro, ¿no es cierto? Pero como tienen una vida tan escasa, ¿no? Recién estamos va a ser la tercera elección regional. Hubo una que se frustró con el golpe de Estado de abril del año 92, el golpe de Estado de Fujimori que todos recuerdan. Entonces no tenemos una experiencia de gobierno regional. Claro, en Estados Unidos casi es obligatorio que los candidatos presidenciales y los presidentes hayan pasado por una profusa experiencia como gobernadores en sus respectivos estados, cosa que en el Perú no sucede. Todavía. No sucede. Claro, pero yo creo que eso forma clase política, democratiza el acceso a muchas personas que fuera de Lima puedan tener vocación por participar en la cosa pública. Bueno, y ahí entrando ya a esta candente elección municipal para el caso de Lima Metropolitana, pero también en el caso de las otras provincias, supongo yo. ¿Qué innovaciones hay en este proceso electoral municipal, doctor de Acevedo? En el proceso electoral municipal lo que ha habido es la precisión ahora de los 2 años continuos de domicilio, que ha generado muchos problemas en el caso de no cumplirlo, porque la continuidad está siendo interpretada por el Jurado Nacional de Elecciones en un reglamento de la ley que ellos han emitido, que eso se tiene que demostrar entre el 8 de julio del 2008 el 5 de julio del 2008 y el 5 de julio del 2010 con exactitud, ¿no? Sin tener los impases que han tenido algunos candidatos que por el tema penal no han podido, digamos, estar librados al ejercicio del libre tránsito y de fijar su residencia libremente, porque justamente están sometidos a la limitación de que en materia judicial se puede haber determinado, como el caso de Valdés, como el caso de Velázquez en Arequipa, ¿no? Como el mismo caso de Absalón en Cajamarca, o de Allison acá en Lima, ¿no? Hay una sensación que se presenta al escuchar a todos los candidatos municipales en este último debate. Se hablan de muchos temas: educación, salud, seguridad, pero ¿cuáles son las reales competencias de los municipios? O sea, ¿qué cosa es lo que realmente puede hacer un alcalde? El alcalde está a cargo de los servicios públicos locales que decíamos hace un momento, ¿no? Que son los clásicos y que de repente, como no trascienden mucho, no se verifican como muy importantes. La limpieza pública, parques y jardines, el serenazgo. Esos son los 3 servicios públicos clásicos y básicos del gobierno, de los gobiernos locales. O sea, ahora en ese momento no tendrían que ver en educación, salud. No, lo que pasa es que la ley ha ido cambiando y modificando y les ha ido asignando educación primaria, educación básica y primaria, salud también elemental y ese tipo de competencias. Ahora, sin soslayar que en el caso de ciudades grandes como Lima Metropolitana, la seguridad ciudadana vista ya no como serenazgo, sino como seguridad ciudadana, y el transporte público
vienen a ser también competencias de tipo local, porque el alcalde no puede omitir o no debería omitir eso, y es por eso que se ve a los candidatos ahora ofreciendo la solución a esos dos problemas álgidos. Y hay un tercer problema que yo siempre he dicho que es la otra mitad de la gestión municipal, la gestión urbana. Y en el caso de Lima Metropolitana, esta está creciendo en forma horizontal y vertical por la densidad que tiene, y se impone, por ejemplo, comenzar a hablar ya de una ley general de desarrollo urbano que acoja las competencias variadas y abiertas en el tema de la gestión urbana, como es la habilitación urbana, los cambios de zonificación, la asignación de usos, los parámetros urbanísticos y edificatorios, ese tipo de cosas y de competencias. El alcalde metropolitano y los distritales, en el caso de Lima, lo tiene que visualizar con toda claridad, porque eso tiene su correlato en el tránsito y en la dignidad que hemos perdido las personas de estar sometidos a un tráfico ahora que no nos hace sino perder otras hombres importantísimas, ¿no? Sí, en esa perspectiva yo quiero decir lo siguiente, que hay una tendencia a la ampliación de las potestades municipales. Los municipios en realidad tienen tres grandes actividades, ¿no? Tres grandes fines. Los servicios locales, al cual ya Martín de Acevedo ha hecho alusión, pero también tiene una función representativa de la localidad. Y eso lo lleva a ser vocero e intérprete de los sentimientos de la población. Por ejemplo, nosotros hemos visto que a raíz del problema en Charate y en la provincia de Espinar, en el tema del gas, un tema en el cual indudablemente no hay competencia municipal, sin embargo, el Supremo Gobierno, el primer ministro, ¿no?, negocia con los alcaldes de la zona, llegan a acuerdos, esos acuerdos se validan. Entonces, ahí hay una función representativa en un tema que no es estrictamente local, pero que el municipio, en tanto vocero de la población, intérprete, representante, cumple un rol de intermediario fundamental. Y el otro tema es el concepto de promoción del desarrollo local. Con este concepto, evidentemente, la visión estrecha de los servicios públicos locales se amplía y se ingresa a un conjunto de temas que tienen que ver con esta noción amplia del desarrollo local. Y ahí entra la seguridad, ahí entra el medio ambiente, ahí entra políticas en materia de producción, comercialización, abastecimientos, que podrían no tener estrictamente un correlato en la ley orgánica de municipalidades, pero que por esta visión expansiva de hacer del municipio un auténtico gobierno local, el municipio tiene que tener por lo menos una voz, un punto de vista, aunque no la competencia completa. Hay una proliferación de planes de gobierno, propuestas, hemos visto en el último debate propuestas de las más distantes, de todo tipo, como usted bien dice, doctor, pero hay algo que no se pone énfasis, y es la continuidad. Fíjense, el ex primer ministro Jorge del Castillo fue alcalde metropolitano, y en esa época se desarrolló el proyecto del tren eléctrico. El proyecto del tren eléctrico ha pasado mucho tiempo y ningún alcalde quiso continuarlo. Ahora lo están terminando. El actual alcalde Castañeda ha desarrollado el Metropolitano, que es una obra que está ya construida, está en funcionamiento. Entonces, lo que yo quiero preguntarles es la opinión de ustedes sobre la planificación y la continuidad. O sea, no se trata de que cada 4 años estemos refundando nuevos proyectos, ¿no? Sino hay que continuar la obra de los alcaldes. Tiene que haber una planificación. Doctor, yo tengo una lectura distinta. El tren eléctrico es un tema especial. Lo concibió Alan García en su gobierno. Fue una obra ajena a la problemática local y quedó en manos del gobierno central. El gobierno de Castañeda intentó desarrollarlo. Evidentemente ahí había un tema financiero de volumen gigantesco y en consecuencia, para que la obra sea viable, ha tenido que volver al gobierno nacional. Es un tema especial. Pero en los otros planes y gobiernos yo sí quisiera rescatar que en el caso de Lima por lo menos hay una continuidad. Por ejemplo, quiero recordar los planes en materia vial que se hicieron en la época de Eduardo Rego, allá a comienzo de la década del 80. Esos planes que inclusive llegaron a la suscripción de un convenio con el Banco Mundial, un plan de desarrollo de Lima. Ese plan, concebido por Eduardo Rego, fue desarrollado íntegramente por Alfonso Barrantes Lingán, ¿no? Y Jorge del Castillo,
una nueva opción política distinta a los dos, a Orrego y Barrantes, continuó esas líneas maestras, a pesar que el préstamo se quebró, porque al introducir el tema del tren eléctrico por parte de García sin consulta, el proyecto se quebró. Aparte que recordemos que en esos años García estaba con la tesis de el no pago de la deuda, y eso nos volvió inelegibles y se rompió este proyecto. Pero aún así los planes se continuaron, los continuó Belmont, los continuó a su manera también el Andrade, ¿no? Y de hecho el doctor Castañeda, sobre esa base, ha desarrollado aquellas cosas fundamentales. O sea, sí existe una continuidad. Sí, y yo creo que más allá de las cosas que se critican a la hora de la verdad, los alcaldes tienen un know-how y tienen un conjunto de instrumentos que no pueden negarlos bajo ningún concepto. Sería suicida querer inventar la pólvora y ser Adanes cuando hay una trayectoria de cosas que tienen que aprovecharse, y creo que desde ese punto de vista el municipio capitalino en su historia demuestra una civilidad y una responsabilidad importante en todas sus autoridades. En el caso de Lima Metropolitana, en efecto, el tema está más claro, porque hay un plan MET, como lo han mencionado con otras palabras Ángel, que data de la década del 80 y que es la continuación de las obras que se están viendo y que a la larga se concretan. Por ejemplo, Andrade hacer la vía expresa de Javier Prado ha hecho el 15% del anillo vial metropolitano que existe en el plan MET, ¿no? Que es un anillo vial que tarde o temprano se tendrá que terminar porque está dentro de este proyecto, como lo está el metropolitano y como lo está también el tren eléctrico, solo que eso, por el financiamiento y la magnitud de la obra, necesita pues del apoyo del gobierno central. En el caso de los 42 distritos de Lima Metropolitana, la cosa cambia porque ellos no terminan de entender que tienen que estar insertos en este plan metropolitano cuando se trata de vialidad. Y en el tema de la seguridad ciudadana, ahí sí habría que diferenciar bien el asunto, porque ahí el alcalde, con la creación de la ley del sistema de seguridad ciudadana nacional, los ha hecho encabezar este tipo de temas, y a nivel distrital pues se siente y se trata de reclamar o a un comisario o al alcalde que este tema sea atendido para la ciudadanía. O sea que a nivel de los distritos no existen planes de largo aliento. Será imposible, gane quien gane, de que no se desarrolle esta política del sistema de transporte basado en los COSAC. O sea, el metropolitano es el primer COSAC, pero tienen que haber 12 COSACs, ¿no?, que intercrucen y formen un enjambre, como una red que permita un sistema rápido, masivo, oportuno y moderno. Eso es inevitable y se hará por partes, uno le pondrá un énfasis, pero es inevitable no escapar de esos pilares que han sido trazados por los alcaldes anteriores, ¿no? En este proceso electoral hemos tenido un protagonista permanente, pero que esta vez ha hecho sentir su poder de justicia electoral. El Jurado Nacional de Elecciones tachó una candidatura, o aceptó la tacha de una candidatura importante a nivel de Lima Metropolitana. ¿Qué valoración tiene usted respecto de la actuación del Jurado Nacional de Elecciones en este proceso electoral? Muy probo, muy centrado en la materia, quizás motivado también porque la profusa legislación electoral, que es el tema y el meollo del asunto, debería estar en un código electoral, no solamente para las elecciones regionales y municipales, sino para las elecciones generales también. Y a partir de un código quizás se evitaría todo este tipo de problemas y la capacitación de los movimientos y partidos políticos sería mejor y más fluida para que sus personeros no cometan esos errores infantiles que han generado que 1.370 casos lleguen al Jurado Nacional de Elecciones 370 casos en última y definitiva instancia de todo el país, ¿no? Entonces, en un lapso de 2 meses que tendría que resolver, porque el proceso electoral es perentorio y sus plazos precluyen, porque hay que ir a una elección definitiva el 3 de octubre. Mucha improvisación en las candidaturas. Sí, pero también una legislación muy dispersa, ¿no? Y a ello le adiciona que el Jurado Nacional de Elecciones, habida cuenta la legislación dispersa, ha sacado también 4 reglamentos a través de resoluciones como la 302, la 247, la 254, sobre candidaturas, sobre la forma como se eligen las cuotas electorales y sobre la forma como se deben presentar ahora los planes de gobierno, que también son temas en los que han estado fallando los gobiernos provinciales y distritales, ¿no? Sobre el particular yo quiero decir lo siguiente. Creo que la actuación del jurado ha sido impecable, creo que hay un reconocimiento unánime en la población, en el país, pero yo sí concuerdo 100% con lo que dice Martín de Acevedo en el sentido de la legislación. Estamos cayendo en una normativa
detallista, en requisitos en abundancia, y eso está provocando entonces que se den litigios, varias interpretaciones y problemas. Y entonces esta congestión que se traduce en el hecho anómalo, que estamos ya en plena campaña, que faltan 3, 4 semanas y aún no terminan los procesos impugnatorios, me parece una enorme dificultad que tendrá que ser superada. Yo soy partidario de que el derecho constitucional a presentarse, a ser candidato, que es un derecho fundamental, no debería tener tanta restricción. Deberíamos ir a una ley mucho más profusa que promueva la participación. Y yo creo que ahí quizás en algún momento el Tribunal Constitucional podría tener la palabra, podría interpretar, porque hay una tendencia, pues, donde las diferencias políticas entre los candidatos, tanto en el Consejo ya instalado como antes, al momento electoral, quiere ser dirimida en los temas procedimentales, en los asuntos legales, y creo que ahí sí confundimos la política, que es un escenario válido, con los procesos tramitacionales que deben ser para simplificar y garantizar a todos un acceso a que finalmente el pueblo ciudadano decida quiénes son las autoridades y no el conjunto de triquiñuelas que nosotros los abogados a veces contribuimos también a fomentar. Nos hace meter en un procedimiento administrativo sancionador perverso, ¿no? Porque termina con los candidatos y luego termina con las autoridades a través de las tachas y de las revocatorias. Doctor Acevedo, ¿qué le diría usted al elector de Lima y al elector de las regiones? Que afortunadamente está asistiendo a un proceso electoral donde tiene varias alternativas, que deje de escuchar el tema mediático, si este no tiene importancia y no tiene caracterización desde el punto de vista del interés público, y que vote por aquel alcalde que en el caso de los alcaldes le va a solucionar los problemas de seguridad ciudadana, de transporte y de desarrollo urbano. Y en el caso de los presidentes de gobiernos regionales y vicepresidentes y consejeros, por aquellos que ofrecen obras de infraestructura que son factibles, que son reales, que no con tipo centrales hidroeléctricas o carreteras de penetración que mucho necesita el interior del país. Sí, yo diría que hay que invocar a la responsabilidad ciudadana, que creo que el acto electoral es el momento en el cual la ciudadanía asume la soberanía que la Constitución establece para el pueblo peruano en el momento que ejerce el voto. Por eso este acto, que para algunos es una especie de molestia o carga, es sin embargo el momento en el cual uno tiene oportunidad de decidir su destino. Una mala autoridad elegida a nivel local, regional o peor aún a nivel nacional puede traer muchas desdichas al país, pero incluso también a la persona que vota mal informada. Por eso me parece fundamental. Yo quiero felicitar a ustedes por este programa, porque creo que contribuye a que formemos ciudadanos activos, ciudadanos conscientes, ciudadanos responsables, y eso entonces es la mejor garantía que la democracia será sólida y va a perpetuar por mucho tiempo. Bueno, esta ha sido la entrevista con los doctores Ángel Delgado Silva y Martín de Acevedo sobre los aspectos relevantes del próximo proceso electoral regional y municipal del próximo 3 de octubre de este año. Presentamos un video producido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, sobre las elecciones del 3 de octubre. El próximo 3 de octubre se realizarán 3 procesos electorales, en los cuales los peruanos expresarán su voluntad en las urnas. Habrá elecciones regionales y elecciones municipales. Asimismo, los ciudadanos que residen dentro y fuera del Perú votarán en el referéndum para la aprobación o desaprobación del proyecto de ley de devolución del dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo. Por lo tanto, si hay 3 procesos electorales, los electores recibirán 3 cédulas de votación que deberán ser depositadas en 3 ánforas distintas debidamente diferenciadas. El domingo 3 de octubre, entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, todos debemos acudir a las urnas porque el voto, además de ser un derecho, es un deber. Por lo tanto, es obligatorio. La multa por no sufragar varía de acuerdo al nivel socioeconómico del distrito donde sufraga el elector, y la multa por no ejercer el cargo de miembro de mesa es de 180 nuevos soles. Si el ciudadano no ejerce su cargo de miembro de mesa y además no vota, tendrá que pagar la suma de ambas multas. ONPE, hacemos que tu voto cuente.
A continuación, en nuestra entrevista central, el doctor Francisco Morales Arabia entrevista a la doctora Magdalena Chu, jefa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Continuando con nuestro programa Tus Derechos, en esta oportunidad tenemos a la doctora Magdalena Chu Villanueva, jefa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, que tiene a su cargo la organización de este proceso electoral nacional que vamos a tener el día 3 de octubre en materia de elecciones regionales, municipales y el referéndum. Doctora, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por la entrevista. Tal como lo ha manifestado, efectivamente el 3 de octubre vamos a conducir el desarrollo de 3 procesos electorales, ya mencionados, ¿no? Vamos a elegir a nuestras autoridades regionales, presidente, vicepresidente y consejeros para cada provincia. Vamos a elegir a nuestras autoridades municipales, tanto provinciales como distritales, y al mismo tiempo vamos a votar por la aprobación o desaprobación de la ley sobre la devolución de los dineros del FONAVI que fueron aportados por los trabajadores en su oportunidad. Estos 3 procesos se realizarán el domingo 3 entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Hay que tener en cuenta que las elecciones regionales y municipales se realizan únicamente en el territorio nacional y participamos tanto los peruanos como aquellos extranjeros que residen en el país. Pero sobre la consulta de referéndum, allí sí participaremos no solamente los peruanos que vivimos en el territorio nacional a esa fecha, sino también aquellos peruanos que están residiendo en otros países y que oportunamente han hecho el cambio de domicilio y se encuentran registrados en el padrón electoral como residentes en el exterior. Estamos las estadísticas, el padrón electoral que oportunamente fue elaborado por RENIEC y aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones tiene aproximadamente 19.600.000 electores, de los cuales corresponden casi 717.000 aproximadamente a peruanos que residen en el exterior. 19 millones de electores. Más de 19.600.000 aproximadamente. Y ustedes se encargan de organizar todo este proceso electoral. Efectivamente, la ONPE. Los 3 procesos. Sí, los 3 procesos. De acuerdo a nuestra ley orgánica, la Oficina Nacional de Procesos Electorales es la máxima autoridad en la organización y ejecución de los procesos electorales. Y como tal, preparamos oportunamente la organización de estos procesos y desarrollamos o planteamos una serie de actividades que hasta la fecha se vienen desarrollando con total normalidad, ¿no? Con normalidad, voy a decir. De tal manera que estamos haciendo el máximo esfuerzo para sortear algunos problemas que se presentan en todo proceso electoral, sobre todo cuando la inscripción de las listas de candidatos se realizan en un momento, en un periodo muy cercano a la jornada electoral. Entonces siempre los procedimientos de impugnaciones, observaciones, apelaciones a las candidaturas toman su tiempo porque debe observarse el debido proceso, ¿no? Y bueno, algunas veces el procedimiento se inicia en el jurado electoral especial correspondiente y si los denunciantes, los que impugnan, no están satisfechos, apelan y esta apelación sube al Jurado Nacional de Elecciones donde resuelven. Pero además las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones tienen un recurso extraordinario, ¿no? Entonces, todo ese proceso nos tiene en permanente tensión sobre la lista definitiva de las candidaturas, pero estamos tomando todas las providencias para que el 3 de octubre los peruanos que acudan a sus locales de votación para ejercer su derecho al sufragio tengan el material electoral. El material electoral que debe encontrarse en cada mesa de votación
corresponde a las cédulas de votación, el acta padrón, donde firmamos quienes vamos a votar, los carteles de candidatos, además del material básico como tampones, hologramas, lapiceros, tinta indeleble, etcétera. Sobre la tinta indeleble, oportunamente hemos sacado una resolución jefatural dispensando, vamos a decir, exonerando del uso de la tinta indeleble en aquellos lugares donde hay estado de emergencia. La Constitución de 1993 trajo este nuevo órgano constitucional y esto implica todo un aparato organizativo. ¿Qué actividades preliminares o cómo se va desarrollando este proceso, ¿no? Que va a culminar el 3 de octubre con estos 3 procesos electorales? Justamente la Constitución de 1993 lo que hizo fue crear un sistema electoral con organismos autónomos especializados, ¿no? Somos 3 los entes electorales que integramos el sistema electoral. RENIEC, que elabora el padrón electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, que es el órgano jurisdiccional y que además fiscaliza la legalidad de los procesos electorales, y como ya manifesté, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que organiza todos los procesos. Hay procesos electorales y consultas populares de fechas fijas, procesos electorales de fechas fijas y de fechas variables. Los de fecha fija son aquellos procesos electorales de nivel nacional, cuando elegimos, por ejemplo, a nuestras autoridades regionales y municipales cada 4 años. Es lo que va a ocurrir el 3 de octubre. También son procesos de fecha fija las elecciones generales, cuando vamos a elegir al presidente de la República, a los vicepresidentes, congresistas, pero también los parlamentarios andinos por un periodo de 5 años. Como ya sabemos en qué fecha se van a realizar estos procesos, pues nosotros lo organizamos inclusive 2 años antes, para que garanticemos, como ya manifesté también, que el día del proceso electoral, el día de la elección, que le llamamos también el día de la jornada electoral, pues los electores encuentren todo el material electoral que necesitan para elegir a sus autoridades o manifestar ejercer su derecho al sufragio, ¿no? Sea una consulta popular o sea elección de nuestras autoridades. Pero hay otros procesos también de fecha variable, ¿no? Que no sabemos cuándo se van a realizar porque derivan de los procesos nacionales. Por ejemplo, si no fueran elegidos por alguna circunstancia todas las autoridades municipales, se tendrá que realizar elecciones municipales complementarias, ¿no? O cuando después del segundo año y antes del 4.º año del gobierno de esas autoridades municipales y también autoridades regionales, la población tiene el derecho a solicitar la revocatoria de sus autoridades por diferentes causales. Como no sabemos si habrá solicitudes de revocatoria o consultas populares, no sabemos la fecha. Estos son los procesos electorales de fecha variable. Pero el 3 de octubre tendremos los procesos de fecha fija que corresponden a regionales y municipales, ¿no? Al que se ha agregado por diferentes circunstancias el referéndum 2010. Estos procesos, como ya dije, fueron organizados oportunamente y estamos desarrollando las actividades que nos lleven a un sólido 3 de octubre con material electoral garantizado en cada local de votación. Paralelamente, hemos elaborado un material de capacitación y organizado actividades de capacitación, tanto en Lima como en el interior del país. El domingo anterior, el próximo pasado, desarrollamos, por ejemplo, programas de capacitación en la SODEPE y en algunos locales, capacitación a los miembros de mesa, para que sepan qué labores deben realizar, como la instalación de la mesa, la entrega de las cédulas, el escrutinio y la entrega de los resultados. Hemos tenido una asistencia como lo esperábamos, y el próximo domingo, el domingo 26,
vamos a tener otro reforzamiento de la capacitación a los miembros de mesa y también a electores, ¿no? Ese mismo día, junto al programa de capacitación, de reforzamiento de la capacitación a miembros de mesa, vamos a realizar el simulacro de transmisión de resultados para que no haya ningún problema el día de la elección, a fin de que llegue a los lugares correspondientes y a la Oficina Nacional los resultados del proceso electoral. Le llamamos el simulacro de la suite electoral. Este despliegue gigantesco que tiene que realizar la oficina que usted dirige, realmente impresionante con todo lo que nos está contando, también tiene un componente que tiene que ver con los participantes, con los votantes y con los miembros de mesa. O sea, es como que la OMPE con los ciudadanos van a llevar adelante este proceso electoral. ¿Qué recomendaciones le damos a los miembros de mesa, a los votantes para este 3 de octubre? Efectivamente, hay que tener en cuenta que el 3 de octubre los miembros de mesa son las autoridades electorales. Nuestra función consiste en organizar el proceso y garantizar que ese día se tenga el material electoral en cada mesa de votación. Pero quienes conducen y deciden en la mesa son los miembros de mesa. Esa es una labor importantísima, porque en la mesa los miembros de mesa son las autoridades electorales quienes van a dictar las disposiciones frente a imprevistos durante el día, ¿no? Van a resolver, por ejemplo, alguna impugnación respecto a la identidad de un elector, respecto a propaganda que en la mesa misma pretendan algunas personas realizar. En fin, toman las disposiciones como autoridad electoral. Y cuando termina la jornada electoral a las 4 de la tarde, pues tienen que realizar el conteo de los votos, el escrutinio, y trasladar los resultados de este escrutinio a las actas electorales. Hay un acta de instalación, un acta de sufragio, un acta de resultados. Luego de elaborar las actas, ellos firman el acta correspondiente, pero también participan allí los personeros de las organizaciones políticas, quienes si lo desean, firman también el acta. Es el acta con los resultados del escrutinio que recoge la OMPE y consolida a partir de ese documento los resultados para todo el distrito, toda la provincia y toda la región. Así que nosotros, como OMPE, no tenemos un contacto con los votos ya emitidos por los ciudadanos. Quienes realizan el conteo son los miembros de mesa. Así que esa es su gran responsabilidad. Y por supuesto que ellos, por eso es indispensable, es necesario, es urgente que se capaciten, ¿no? Que acudan a las jornadas de capacitación, de ser posible. Sabemos que muchos por razones de trabajo no pueden hacerlo, pero también OMPE tiene otras estrategias de capacitación. Por ejemplo, acude a los domicilios de los miembros de mesa para entregarles la credencial a aquellos que no concurrieron oportunamente a los lugares que hemos habilitado especialmente. Por ejemplo, en Lima tenemos 49 locales que pueden ver la dirección en nuestra página web y ahí acuden a recoger su credencial. Si no hubiese sido posible, también pues personal de la OMPE está acercándose a los domicilios, sobre todo en lo de los lugares alejados, que bueno, los miembros de mesa no tienen las facilidades para trasladarse a la ODP o a la oficina a fin de recoger su credencial. Entonces, personal de OMPE se acerca a sus domicilios y los capacita, le entrega su credencial, le entrega su cartilla de miembros de mesa con una descripción detallada de sus funciones y les da una primera capacitación. Claro que esa capacitación es reforzada, como ya dije, en estas campañas que hacemos, no solamente el domingo anterior y el subsiguiente, sino también a través de talleres, de ferias, diferentes actividades. Y por supuesto, nuestra campaña de difusión y capacitación a través de la televisión, de la radio, de los medios impresos, que ya todos estamos escuchando, ¿no? Claro. Cómo debemos votar, qué deben hacer los miembros de mesa. Reitero, los miembros de mesa son las autoridades electorales. Y al respecto, la normativa señala que
aquel ciudadano o ciudadana que hubiese sido elegido aleatoriamente miembro de mesa, sea titular o suplente, que no acude el día de la votación a ejercer esta función, tiene una multa de 180 soles, ¿no? Porque el voto es obligatorio, no es un deber y es un derecho, ¿no? Pero es obligatorio. Así es que mi invocación a los miembros de mesa, hombres y mujeres que van a ejercer esta importante función, que se acerquen a recoger su credencial, que lean detenidamente su cartilla de capacitación, pero vale la pena mencionar aquí la situación de las personas que tienen más de 70 años. La Constitución dice que las personas de más de 70 años no están obligadas a votar. Por supuesto que tienen su derecho y que se acerquen a votar, ¿no? Pero si no pueden por diferentes circunstancias, no están obligados. Si no están obligados a votar, la OMP ha sacado unas disposiciones complementarias señalando que aquellos ciudadanos y ciudadanas mayores de 70 años que hubiesen sido elegidos miembros de mesa y que por diferentes circunstancias que no tienen que explicarle a nadie, no acuden ese día, no son omisos a la votación. O sea, ellos no van a ser multados. ¿Hay alguna novedad en relación al último proceso electoral nacional que hayamos tenido respecto, por ejemplo, del conteo? ¿Vamos a saber antes alguna aproximación? ¿Tenemos alguna novedad en ese aspecto? En la Oficina Nacional de Procesos Electorales y sus correspondientes oficinas descentralizadas en esta oportunidad nunca dan resultados o estimaciones. Eso hay que tener presente. Los resultados que damos son los resultados oficiales, pero según vayan ingresando a nuestro centro de cómputo. O sea, damos avances oficiales según se estén procesando las actas de votación, efectivamente. O sea, nosotros no hacemos pronósticos ni estimaciones. Pero hay que tener en cuenta que en estos procesos electorales del 3 de octubre, el interés es a nivel de su correspondiente distrito, o provincia, o región. No necesitamos un consolidado nacional, ¿no? Pero para el referéndum. El referéndum sí, vamos a tener la información, esperamos, digamos, lo más alta y completa posible, como damos en las elecciones generales, el mismo día el avance según nos llegan las actas, y para eso hemos tomado las providencias del caso. Durante su gestión, durante su mandato, usted ha tenido que afrontar dos procesos electorales novedosos, ¿no? Las elecciones de los parlamentarios andinos y ahora este referéndum, que sería la segunda vez que hay un referéndum por la Constitución del 93, pero en puridad un referéndum legislativo es la primera vez. Es un momento muy importante, muy histórico para el desarrollo de la democracia directa, ¿no? Que sí. Esto también le ha traído seguramente más de un dolor de cabeza y complicaciones. Bueno, no voy a decir dolor de cabeza porque ese es un beneficio de la especialización de los organismos electorales, ¿no? Nuestro sistema que lo ha definido como organismos autónomos especializados. En este caso, la OMP tiene la especialización en organizar los procesos electorales. Y en ese sentido, cada vez vamos mejorando nuestros procedimientos y logrando una mayor eficiencia. Como usted ha manifestado, efectivamente, en el año 2006, por ejemplo, por primera vez se eligieron a nuestros representantes al Parlamento andino, ¿no? En las elecciones generales tuvimos 3 procesos simultáneos: presidenciales, congresales y parlamentarios andinos. Mayor número de procesos, un mayor número de electores, pero se desarrolló normalmente para las exigencias del país porque somos un organismo especializado. Aquí también, no solo tenemos, a diferencia de los anteriores procesos de elección de autoridades subnacionales, la incorporación o la realización del referéndum nacional, sino también las modificaciones que se realizó en la ley orgánica, ley de elecciones de los gobiernos regionales,
En realidad se incorporó un proceso más, porque anteriormente las autoridades regionales se elegían mediante una sola lista, en la cual era bloqueada y cerrada. En una sola lista venía la candidatura a la presidencia regional, a la vicepresidencia regional, pero también la de los consejeros. Era una sola lista por partido político o movimiento regional, ¿no? O las alianzas correspondientes. En esta oportunidad se ha separado. Entonces, las elecciones regionales en verdad son dos procesos diferentes. Una para la presidencia regional y vicepresidencia, la candidatura de la plancha, vamos a decir, de la presidencia regional, y otra, la de los consejeros. Porque en los consejeros, en esta oportunidad, por cada provincia se va a elegir a sus consejeros. Y no necesariamente la lista que presenta la plancha, los procesos estoy separando, ¿no? No necesariamente la organización política que presenta la plancha presenta a los candidatos a consejeros, ¿no? Son independientes. Claro que generalmente es la misma organización política que presenta su candidatura a presidencia y también de consejeros. Pero no se va a distribuir ahora como anteriormente, una que ya son dos procesos y otra que hay un proceso por cada provincia del país. O sea, se están agregando 195 procesos más, ¿no? Esa es una característica diferente a lo anterior, porque recuerde que la modificación de esta ley regional también señaló la segunda vuelta para la presidencia regional. Es decir, aquellos sin ninguna lista de la región alcanza por lo menos el 30% de los votos válidos, tienen que ir a una segunda vuelta para que definan la presidencia regional las dos listas más votadas. Por primera vez, en esta oportunidad, en este año 2010, tendremos segunda vuelta de presidencia regional en algunas regiones, ¿no? Así que esa es la novedad. Tendríamos entonces, si hacemos una estadística de los procesos que vamos a realizar el 3 de octubre, elecciones a presidencia regional, un proceso. Elecciones a consejero regional, otro proceso. Elecciones a las autoridades municipales provinciales, es otro, ¿no? Es una lista. Y elección a las autoridades municipales distritales, el otro. Y el proceso de referéndum, 5. Dentro de ello, pues tenemos más de 2.000 circunscripciones electorales. Hay que tener en cuenta los 1.800 distritos, las 195 provincias, las 25 regiones, ¿no? Y en cada uno de ellos están las candidaturas diferentes. Yo creo que de esta entrevista el público televidente se dará cuenta que este organismo especializado cada vez va especializándose más, valga la redundancia, porque la OMPE es solicitada para organizar procesos de consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, el Colegio de Abogados de Lima también le pide apoyo a la OMPE, cada vez va perfeccionándose, ¿no? y trabajándose mejor. Doctora, el tiempo usted sabe que en televisión es corto, pero finalmente una última invocación para este día 3 de octubre para todos nuestros televidentes. Una doble invocación. En primer lugar, a los miembros de mesa, que concurran al local de votación lo más temprano posible. A las 7:30 los estamos citando, convocando, porque a las 8 de la mañana deben estar instaladas las mesas para que ingresen los ciudadanos y ciudadanas a ejercer su derecho al sufragio. Y a todos los electores del país, a todos los peruanos, tanto los que residimos en el territorio nacional, cuanto los que se encuentran por ahora en otros países, pues ese día concurran a su local de votación, porque el voto que vamos a emitir es muy importante, un voto a conciencia, meditado, es muy importante porque de este depende el destino de nuestras comunidades, sea distrito, provincia o región. Los esperamos, todo va a está preparándose y tengan la seguridad
de que el día 3 de octubre en su local de votación estará el material electoral que ustedes van a utilizar en la mesa, pero también estarán los efectivos de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas brindándonos la seguridad que estos importantes comicios exigen. Muchas gracias por su tiempo y por su apoyo al programa y a difundir este deber y derecho que tenemos todos los peruanos. Gracias a ustedes y éxito, que continúe la buena labor del Tribunal Constitucional. Estimados amigos, esta ha sido la entrevista con Magdalena Chu Villanueva, jefa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Esta semana presentamos las siguientes publicaciones. El Fondo Editorial del Congreso del Perú presenta Parlamento y Justicia Constitucional, ensayos compilados por el congresista Dr. Javier Velázquez Stein. La Defensoría del Pueblo y la Agencia Belga de Desarrollo presentan la memoria del proyecto Fortalecimiento Institucional de la Defensoría del Pueblo para la promoción y defensa de los derechos ciudadanos. En este libro se aborda el origen del defensor, el pueblo, la Defensoría del Pueblo y la cooperación del Reino de Bélgica, entre otros temas. Asimismo, el doctor Jofré Fernández Valdivieso ha publicado Nuestras Constituciones, papeles básicos para una historia institucional del Perú. Esta publicación contiene una concordancia textual de la Constitución de 1993 con todas las constituciones desde el Perú, desde 1812 a 1979. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Los esperamos la próxima semana.